Amor sea derramada sobre nuestras vidas. Qué bueno nosotros poder estar en esta mañana aquí. Hemos sido grandemente edificados por el Señor desde el inicio, así que el que no llegó temprano, le invito a que le diga a un hermano que le comparta la enseñanza que tuvimos, una enseñanza bastante buena de parte del Señor, acerca de qué estamos haciendo con lo que tenemos hasta ahora. Entonces, hermanos, vamos a darle primero la bienvenida a 3 personas que hoy nos visitan por primera vez. Tenemos que nos visita por primera vez Mariela Gómez, que es invitada de nuestra hermana Judy. Veo también que anda con un niño. Bienvenido también, qué bueno que está con nosotros. También tenemos de invitado a Jeffrey Flores, que es invitado de nuestros hermanos Víctor y Neda. Qué bueno. Y también tenemos al hermano de Mabel, que salió un momento, pero está aquí con nosotros, Alejandro Bretón, hermano de nuestra hermana Mabel Bretón. Entonces, hermanos, nos alegra mucho que estén aquí. Que no sea la primera, que sea la primera vez, pero que no sea la última. Que sea Dios hablando a sus vidas y ministrando sus corazones. Entonces, hermanos, en esta mañana, ustedes ven que faltan muchos hermanos, muchos no están con nosotros por situación de salud, otros tenían compromiso fuera de la ciudad, pero estamos aquí y vamos a ser edificados por nuestro Señor. Queremos recordarles que nuestra próxima actividad es... La noche de trivia. No anuncien ustedes porque ya eso se sabe. Tenemos una noche de trivia y esto es el sábado 27 de septiembre a las 7 de la noche aquí en nuestra congregación. Exactamente, que yo me voy a ganar. Entonces sí, que yo me voy a ganar. Entonces, ¿cómo que no voy? Yo vengo a participar por mi pedazo de pizza. Entonces, que me van a dar un pedazo. Entonces, va a ser una noche muy divertida. El que le gusta reírse, como a mí, venga para que cuando conteste mal, ese día se vale, ¿verdad que sí? Bueno. Entonces, para reírnos, para gozar, para aprender, para ser edificados, para disfrutar como el cuerpo de Cristo, como la familia en la fe que somos, puede invitar amigos para que también aprenda y sea edificado en esa noche. Miren, ¿ustedes saben qué se celebra el 27 de septiembre? Ay, qué bueno que saben. El Día de la Biblia. Este es el mes, vayan ayudándome, que de eso es que vamos a hablar. Este es el mes de la Biblia. La República Dominicana, bajo una ley, tiene establecida la ley 204/84, el Día de la Biblia. Y el Día de la Biblia es el 27 de febrero. De septiembre. Señores, si digo palabra, ya dije Brito, ya dije, ¿qué mes fue que dije? Febrero. Ustedes saben. Entonces, le da. Entonces, el 27 de septiembre es el Día de la Biblia. Realmente, nosotros como creyentes, muchas veces nos llenamos de mucho orgullo. Lo decimos con mucho entusiasmo, lo proclamamos como, qué bueno, tenemos un día de la Biblia, tenemos un mes de la Biblia. Incluso decimos mucho, yo lo he dicho muchísimo y sé que usted también, gracias a Dios nosotros hasta tenemos una Biblia en nuestro escudo y tiene un versículo y dice Dios, patria y libertad. Todo eso es buenísimo. Lo que pasa es que la Biblia no es solo para conmemorarla o para nosotros sentirnos orgullosos y decir tenemos un día de la Biblia
o tenemos un mes para celebrar la Biblia, sino que la Biblia es para nosotros estudiarla y vivirla. La podemos celebrar, incluso ese día es el día que vamos a tener la trivia para aprender, para seguir edificándonos. Pero la Biblia nosotros debemos de solamente decir que la tenemos en el escudo o tenerla en nuestra casa o traerla los domingos a la iglesia, a pasarla a un estudio minucioso de la palabra para poder vivir y aplicarla a nuestras vidas. Hace unas semanas, nuestra hermana Tere, la que lo siguen en Instagram, vio que ella subió una estadística, que la vamos a leer en esta mañana. Esa estadística habla acerca de la Biblia. Nosotros vamos a leer muchísimo en este mes de la Biblia, de estadística, de versiones, de todo, de historia, porque al ser el mes de la Biblia vamos a conocer más. Entonces, lo que esa estadística dice, lamentablemente a mí no me sorprende, pero es lastimoso. ¿Por qué no me sorprende? Porque en los años que tengo en el Evangelio, que siempre vivo preguntando, me he dado cuenta de eso. Entonces, vamos a ver dónde nosotros nos encontramos ubicados dentro de esa estadística. Nuestra hermana Ada me va a ayudar. Entonces, dice que voy a leer de aquí, que el 87% de los hogares posee una Biblia, en promedios 3 Biblias. Pero solo 1 de cada 10 cristianos ha leído la Biblia completa. Eso es cristianos que pueden tener 20 años, 10 años. La Biblia completa se lee en un año, al paso. Usted leyendo 2 y 3 capítulos diarios. Leyendo. Ahí no dice estudiando, dice leído. Si usted la lleva rápido, usted la puede leer hasta en medio año. Entonces, si ya usted tiene más de un año siendo creyente, ya ha tenido la oportunidad de haberla leído completa. Entonces, 1 de cada 10 creyentes ha leído la Biblia completa. Tener la Biblia no es lo mismo que conocer la Biblia. Entonces, ya ahí usted se va identificando a qué grupo usted pertenece. Si a los que tienen la Biblia en su casa o los que han leído la palabra. Entonces, también dice que el 60% no puede mencionar ni siquiera 5 mandamientos. Creo que está bien frío. No puede ni siquiera mencionar 5 de los 10 mandamientos. Estamos hablando de algo sumamente básico, los 10 mandamientos. Menos del 20% puede nombrar los 4 evangelios. A lo loco, no le estoy diciendo ni en orden, los nombres, los 4 nombres. El 20% de los que dicen ser creyentes, que estudian la Biblia, no pueden enumerar los 4 evangelios. Miles creen que la frase Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo está en la Biblia. Y un sinnúmero de frases que la gente dice: ayúdate que yo te ayudaré, al que madruga Dios lo ayuda, entre otras muchas frases. Miles de creyentes que se supone que debe de estudiar la Biblia, creen que la Biblia lo dice cuando la Biblia no lo dice. Estamos confundiendo la tradición con la palabra de Dios. Entonces estamos confundiendo la tradición con la palabra de Dios porque nos estamos llevando de la repetición creyendo que lo dice la Biblia. Entonces, dice también que el 35% nunca lee la Biblia fuera de la iglesia. Eso es alarmante. Y yo podría decir que esa estadística le falta. El 35%. El 22% lee la Biblia diariamente. Y el 45% de los que asisten a una iglesia
la leen más de una vez por semana, pero casi el 20% jamás la abre. Vaya a ver dónde usted se está ubicando, mi hermano. Ustedes, casi el 20% jamás abre la Biblia, solamente escucha y oye lo que se dice aquí los domingos y los jueves. Y los martes, los que participan en una célula. Los que vienen a los 3, porque algunos vienen una vez al mes. Eso es lo que oyen. Solamente el 20%. Eso es algo alarmante. Imagínese usted, alguien que estudia en la universidad y solamente escuche lo que diga el profesor. ¿Usted se dejaría por un médico, por un abogado defender, por un arquitecto diseñar o un ingeniero hacerle su casa? Y estamos hablando de algo todavía más excelente porque estamos hablando de la eternidad, de nuestra alma. Entonces, el 35%, que para mí está un poquito elevado, está un poquito bajito, nunca lee la Biblia fuera de la iglesia. El 22% la lee diariamente y el 45%. Leerla diariamente no incluye leer el versículo diario. No incluye leer un salmo brincando. Hoy leo el Salmo 100, mañana leo el Salmo 117, que es cortico, después leo el Salmo 1 que me lo sé de memoria, el Salmo 23. Eso no incluye, eso no es lectura de la Biblia. Está dentro de la Biblia, pero eso no es estudio de la palabra de Dios. Entonces, si usted lee el versículo del día, no está incluido entre el 22%. Tal vez gente dice, sí, yo la leo porque me sale el versículo y ya yo lo estoy leyendo. O en Instagram. Yo sigo muchas páginas cristianas y yo también leo lo que escriben en la página de nosotros. Que por cierto, dele me gusta, comparta, siga y comente. Entonces, el 20%. Y lo tercero, lo siguiente nos dice, cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no conocemos la palabra, ¿cuál es la consecuencia de ese tipo de creyente y por ende de ese tipo de iglesia? Creemos doctrinas falsas porque nos dejamos llevar por cualquier versículo mal, fuera de contexto, que entran en un lugar y decimos, sí, esa persona dijo que la Biblia dice, y como yo no sé lo que la Biblia dice, lo creemos. Nos dejamos confundir. Confundimos la salvación con obras, porque no sabemos, no hemos leído detenidamente Romanos, donde nos dice que la salvación es por gracia, que no estamos bajo la ley, y en fin. Aceptamos otros caminos para ir al cielo. Somos presa fácil de falsos maestros y lamentablemente nuestra generación está lleno de falsos maestros. Ustedes oyen que tienen muchos versículos bíblicos, pero cuando tú le buscas el contexto, no es palabra de Dios, es cita la Biblia, pero no habla a su entender, pero no habla la verdad de la palabra. Entonces, el analfabetismo bíblico, es que no puedo ver para allá arriba. El analfabetismo bíblico abre las puertas a la apostasía. La apostasía es negar la fe. Es hablar mal de Dios porque no estamos hablando lo que es correcto. ¿Queda una imagen, Ada, o terminamos ahí? Ok. Los jóvenes prefieren, y ya yo no digo los jóvenes, eso yo lo estoy diciendo textualmente como está en la página que lo publicaron, pero yo diría el creyente, el que no lee la Biblia, prefiere versos en imágenes antes de ir a estudiar la Biblia. No, ya yo lo leí, porque ya yo como leí ese versículo que mandaron, eso no es leer la Biblia.
El consumismo rápido de video ha reemplazado el estudio profundo de la palabra. Pero ¿qué usted estudia cuando ve un videíto? Lo que el otro quiso decir, no la palabra que Dios tiene para ti. ¿No se puede consumir? Sí se puede consumir, pero ese no es el estudio de la palabra. Resultado, generaciones que conocen de Dios, pero que no conocen a Dios. Porque lo que conocen es lo que otro le está enseñando, no lo que Dios le está enseñando de acuerdo a su palabra. Entonces yo creo que ahí sí terminamos con la encuesta. Sí, Ada. ¿Cómo fue? Sí, va. Ajá, vuelvo para atrás. Que no puedo ver para allá arriba. La iglesia no necesita más entretenimiento. Necesita volver. ¿A dónde? Eso es lo que la iglesia necesita. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No seamos parte de la mala estadística. Es decir, de lo que están en negativo, de lo que no leen, sino que seamos parte de la estadística, pero de lo que sí leen la Biblia diariamente. Con esa sí terminamos. Es que no me acuerdo cuántas imágenes son. ¿Lees tu Biblia cada día? Esa es la pregunta final de esa publicación para nosotros hacernos. Yo creo que ya solamente con esas imágenes, yo creo que tenemos mucho para nosotros analizarnos. Entonces, uno de los versículos que nosotros más hemos citado en este año es Hechos 2:42. Y yo digo, ya seguro no lo vamos a citar de nuevo y vuelve y cae. Hechos 2:42 dice que la iglesia naciente permanecía en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, tiene los 4 pilares. Yo no me voy a detener. Sí, lo que pasa es que no puedo ver para allá arriba. Entonces, lo que quiero es que nosotros nos centremos en permanecían. ¿Permanecían en qué? En la palabra. Entonces, permanecer no es una vez a la semana. Cuando usted permanece es algo que se hace diariamente y que tenemos un estilo de vida. Entonces, ese es el llamado como la iglesia naciente, nosotros también permanecer en la palabra de Dios. Una de mis preguntas favoritas, y todo con el que yo hablo sabe, es ¿qué tú estás leyendo? Porque como creyente debemos de animarnos a leer la palabra. ¿Qué tú estás leyendo? ¿Hay algo que no estás entendiendo? ¿Qué estás entendiendo de eso que estás leyendo? Porque la Biblia nos llama a animarnos unos a los otros en la lectura de la palabra. Todos los años nosotros hacemos una lectura de la Biblia. Todos los años como iglesia. Y a principio de año siempre se exhorta varias veces. Este año vamos a leer tal plan. Este año estamos leyendo el Nuevo Testamento completo y estamos viendo a Dios como Padre, buscando la practicidad de la iglesia. En ese plan que tenemos podemos comentar, podemos hacer preguntas, podemos irnos edificando unos a los otros. Entonces, cada año como iglesia local, nosotros damos un recurso para leer la palabra. Es decir, usted yo no le entiendo. No, usted no la lee sola, porque estamos leyendo como iglesia, todos vamos en un mismo capítulo. Yo no entendí esto, pues otro hermano puede explicarle. Entonces, este año estamos leyendo ese plan, pero en enero usted va a volver a escuchar, estamos leyendo tal plan. Así que el año que viene, que ya eso faltan 2 o 3 mesecitos, yo espero que todos como iglesia estemos en el plan. No solamente que estemos, sino que lo leamos y que podamos ser edificados en él. Entonces, lo primero, hermano, hay que reconocer la condición.
¿En qué condición estoy yo? ¿En qué parte es que yo me ubico de esa estadística? ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no reconocemos la condición en la que estamos, es imposible nosotros poder mejorar. Es decir, si yo pienso que como yo estoy bien porque yo estoy aprendiendo mucho, el pastor explica muy bien y a mí me encanta y estoy aprendiendo muchísimo, ¿usted cree que se va a mejorar después de ahí? Porque ya usted está bien, estamos aprendiendo mucho. Entonces, lo primero es nosotros reconocer nuestra condición. Si usted no tiene esa disciplina espiritual, oiga la palabra, no le estoy diciendo hábito, porque el hábito, si usted quiere lo coge y si usted quiere lo deja, pero la lectura de la palabra no es un hábito, la lectura de la palabra es una disciplina espiritual, la cual Dios nos ordena, porque desde el Antiguo Testamento dice: lee la palabra todos los días, repítesela a tus hijos al levantarte, al acostarte, ponle en los linteres y habla una y otra vez de que es un mandato de parte de Dios. Entonces, si usted no tiene esa disciplina espiritual, lea la palabra con un hermano, porque para eso estamos. No que lea la palabra con el hermano que tenga que leerla a la misma hora, sino que, bueno, vamos a leer tal libro, el libro de Juan. Y se comentan, se dan cuenta de, bueno, me está haciendo difícil crear esta disciplina, rinde cuentas con ese hermano. Entonces, lo primero es nosotros reconocer nuestra condición. Si no lo estamos haciendo, reconocer que no estamos haciendo lo que Dios quiere para poder ser modificada esa conducta y poder ir creciendo en el Señor. Entonces, cito un autor que dijo: para conocer las Escrituras se requiere un estudio minucioso, constante e intencional. Ahí hay 3 palabras. Minucioso, es decir, hay que ir delicadamente. Constante, porque es día a día, año tras año. Ay, ya yo la leí el año pasado. ¿Ya usted comió el año pasado? ¿Cuánto comieron el año pasado? No entremos en ese tema que se me van para la comida. Intencional, otra palabra muy importante, la intención. Para leer la palabra debemos de ser intencional. Cuando no somos intencionales en el estudio de la palabra, ningún día vamos a tener tiempo. Porque el día se llena, aunque sea de ver Instagram, se llena. Pero cuando nosotros somos intencionales y decimos: no, yo estoy en un estudio de la palabra, yo voy a leer la palabra, entonces necesitamos esos 3 elementos en nuestras vidas. Entonces, el salmista describe la Biblia de una manera que yo esos versículos digo: wow, qué bien resume lo que es la palabra de Dios en varios versículos. El salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Eso es la Biblia. La Biblia es perfecta. La Biblia es fiel. Es recta. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, la palabra de Dios, deseables más que el oro y más que el oro refinado. Es más dulce que la miel, esa miel que destila del panal. Oiga lo que dice: deseable y dulce. Un corazón que ama a Dios debe de encontrar en la palabra estas 2 cualidades. Deseable, que la palabra sea un deleite, que la palabra sea
algo que yo anhele, que yo quiero y que sea dulce. Que sea dulce, más dulce que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado por ella, en guardarla hay gran galardón. Eso es el Salmo 19. Pero también si usted lee el Salmo 119, va a encontrar cuántas cualidades habla de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es cuando nosotros podemos convertirnos en hijos maduros. Óigalo muy bien, es imposible convertirnos en un hijo maduro si no estudiamos, si no escudriñamos la palabra de Dios. Usted no se convierte en un hijo maduro por los años que tiene viniendo a la iglesia. Usted no se convierte en un hijo maduro por las prédicas que ha escuchado. Usted no se convierte en un hijo maduro por los libros que haya leído. Ni siquiera porque haya estudiado teología, maestría, doctorado. Es por el estudio de la palabra de Dios. Entonces, Primera de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por medio de ella ustedes puedan crecer. ¿Para que por medio de quién? Es por medio de la palabra. Si no es por la palabra, nosotros no podemos crecer. Entonces, a veces usted se preguntará, ven acá, pero ¿por qué es que yo tengo tantos años en la iglesia y siento como que no estoy creciendo? Me siento estancado, me siento que veo otra gente que llegó nueva y veo que ya es como más maduro o se le ve el fruto del Espíritu en su vida. La respuesta, la palabra. ¿Estamos estudiando la palabra? Entonces, la palabra es lo que produce esa madurez y es lo que produce que nosotros vayamos creciendo. Entonces, también el autor de los Hebreos hace un paralelo con lo que dice Primera de Pedro. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que los vuelva a enseñar con los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tal que necesitan todavía leche y no pueden comer alimentos sólidos. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen el sentido ejercitado del discernimiento entre el bien y el mal. Eso está en Hebreos 5 del 12 al 14. ¿Cómo es que se logra esa madurez? Por el uso. Es decir, es por la constancia en la palabra que nosotros pasamos de ser niños a ser maduros. Es decir, nuestra primera lectura es tratando de entender que ese cerebro pueda captar lo más básico. Pero después, cuando vamos profundizando en la palabra y van pasando los años, tú dices, mira, ese capítulo que yo nunca lo había podido entender y mira qué es lo que significa leyendo, sin buscar comentarios, sin que otra gente te explique. Tú dices, wow, pero tan claro que está, ¿le ha pasado? Tan claro que estaba. Tan claro, mira, y yo no lo había podido ver. Eso es porque por medio del uso de la palabra, del estudio, de la profundización de la palabra, entonces nosotros vamos madurando, vamos siendo santificados y nos vamos pareciendo cada día más al Señor. Hermanos, la madurez espiritual no se logra con imposición de mano. Sería excelente, pasen todo, vamos a ponerle la mano para que todos se vayan maduros hoy. No se logra así. Vamos a pasarle toda la lectura de la Biblia, de todo. No se logra así. Se logra por el estudio personal de la palabra. Entonces, ir madurando en la palabra, ir entendiendo lo que Dios tiene establecido para nuestras vidas. Como iglesia, como familia, como persona individual.
ir conociendo el propósito eterno, ir leyendo la palabra, ir dividiendo la verdad presente de la verdad histórica, qué se aplica a mi vida, qué no se aplica, qué fue para nosotros, qué no fue para nosotros. Todo eso se va logrando con el estudio de la palabra. Eso no se logra en un día, hermanos. Eso no se logra en una lectura de la Biblia una sola vez. Eso se logra en el estudio día a día de la palabra. Ir profundizando en verdades bíblicas, ir, como decía Neda, ir dividiendo lo terrenal de lo espiritual dentro de la Biblia. Ir viendo la practicidad del evangelio. Vamos a suponer, este año estamos leyendo la Biblia viendo a Dios como Padre. Wow, pero ¿cuántas veces habla de eso el Nuevo Testamento? Porque otros años tal vez no estábamos en ese enfoque. Entonces, cuando estamos en un enfoque de la palabra, vamos a profundizar en ese enfoque. Entonces, solo cuando estudiamos la palabra de Dios es que podemos llegar a ser hijos maduros. ¿Cuál es la meta del creyente? Convertirse en hijos maduros. Para lograr esa meta, solamente hay una sola fórmula: leer la palabra. Todos los días, estudiar la palabra, profundizar la palabra. La palabra de Dios también es la que nos capacita. Nos ayuda a madurar, a crecer, pero también es la que nos capacita. Dice la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esa es la nueva versión, la nueva traducción viviente, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Es por medio de la palabra de Dios que Dios nos capacita. ¿Por qué? Porque nos va corrigiendo lo que está mal, nos va enseñando lo que está bien, nos dice cuando nos equivocamos, nos redarguye, y es por medio de su palabra que nosotros podemos llegar a estar capacitados para hacer toda buena obra. Si la buena obra que nosotros hacemos no está en base de la palabra, nosotros estamos haciendo no buena obra, sino obras muertas. Porque no tienen ningún valor eterno, solamente tienen un valor terrenal. Entonces, para nosotros hacer buenas obras es por medio de la palabra. Cómo la palabra quiere que nosotros hagamos lo que hagamos, todo en nuestras vidas, no de la iglesia, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con nuestros recursos, bueno, en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, también el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. No es que como se pueda y como salga, no, es con precisión. No, lo que la palabra de Dios quiere decir. Y esa precisión habla como de un sastre que sabe coser a la medida. Entonces, de esa forma es que Dios quiere que nosotros podamos conocer su palabra con precisión, que nosotros podamos entender la verdad de la palabra. Entonces, ¿cuál es la disposición que debe de existir en nuestro corazón a la hora de estudiar la palabra? ¿Cuál es esa disposición? Un corazón humilde. No, ya yo la leí, necesita leerla de nuevo. La palabra es nueva cada día. Necesitamos un corazón humilde, necesitamos un corazón dispuesto a desaprender las tradiciones, las costumbres, la filosofía de vida, los pensamientos de este mundo.
necesitamos ir con un corazón que está dispuesto a desaprender. Porque la Biblia tiene muchísimas paradojas cuando dice el débil es el fuerte y el mundo te dice que tú tienes que ser fuerte. Entonces la Biblia te dice Dios usa a los débiles. Entonces hay que ir con un corazón dispuesto a desaprender para poder aprender. Y hay que ir con un corazón enseñable. Señor, ¿qué tú me quieres decir? ¿Qué tú me quieres enseñar? ¿Qué yo puedo entender hoy de tu palabra para llevarlo a la práctica? Y una enseñanza muy clara son los de Berea en la Biblia, que lo menciona el apóstol Pablo. Y dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Sila a Berea, quienes al llegar les recibieron en la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimiento más noble, los de Berea, más noble que los de Tesalónicas, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje. Y todos los días examinaban las escrituras. ¿Cuándo? Todos los días. Un corazón más sensible, un corazón dispuesto a recibir el mensaje, y todos los días escudriñaban las escrituras para ver si era verdad lo que le estaban anunciando. Los de Berea, cuando Pablo terminaba su exponencia de la verdad del evangelio, de predicarle que ya no es por la ley, que es por la gracia, que Cristo vino, ellos terminaban de escucharlo, pero inmediatamente estudiaban las escrituras. No la Biblia. Ellos no tenían Primera de Tesalonicense, ellos no tenían a Corintios ni a Romanos. Ellos estudiaban el Antiguo Testamento para ver si es verdad que era el Cristo al que le estaban predicando. Que es como nosotros debemos de estudiar el Antiguo Testamento, buscando a Cristo. Entonces, los de Berea es una imagen positiva, un ejemplo positivo de cómo debe responder el creyente al estudio de la palabra y cómo nosotros debemos de ser como comunidad de fe. Primero, un corazón sensible, un corazón dispuesto. Cuando terminamos el estudio de aquí, buscar en la Biblia a ver si lo que yo dije fue como yo lo dije o la Biblia lo explica de otra manera. Eso no está mal, hermano, eso está excelente. La misma Biblia nos manda a hacerlo así. Entonces, necesitamos esa disposición. Para estudiar la palabra también necesitamos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vive en nosotros. Dice que a todo aquel que le recibió, Dios le puso el sello, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es como tener el autor al lado, explicándonos el libro. ¿Y qué será lo que eso significa? Y el Espíritu Santo nos ayuda. Necesitamos la mente de Cristo, porque lo espiritual ha de discernirse espiritualmente. Y como leíamos en Corintios, que es el libro que estamos leyendo, dice que lo espiritual no se puede entender con una mente natural. Lo espiritual ha de entenderse espiritualmente. Y luego dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, la Biblia no se entiende porque usted es muy inteligente. Porque si fuera así, todo el que es inteligente, que se gradúa con honores, patatín que patatón, tiene que entender la Biblia. Y la leen y dice que yo no entiendo lo que eso significa. O muchas veces hasta niegan la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra ha de discernirse espiritualmente. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo para poder entender la palabra. Entonces, ¿qué más nosotros necesitamos? Necesitamos aprender hermenéutica. Eso a la gente no le gusta, al cristiano no le gusta que le hablen de hermenéutica, pero necesitamos entender, necesitamos por lo menos conocer las reglas generales de interpretación bíblica.
de hermenéutica bíblica, de que la Biblia tiene su propio contexto, de que no podemos sacar un versículo fuera del contexto. Necesitamos aprender, aunque sea lo básico, para poder leer la palabra de Dios. Necesitamos aprender exégesis también, que el exégesis es nosotros poder entender el contexto, la especificación, la interpretación de ese texto. Esas son dos palabras que uno dice, no, yo tengo el Espíritu Santo y ya con él. No. Dios dejó ciencia también para nosotros poder conocer su palabra. Necesitamos conocer el contexto histórico del libro. Yo repito mucho, lean la introducción del libro, lean a quién va dirigido el libro, lean si ustedes están leyendo una carta, si están leyendo un libro profético, si están leyendo un libro histórico, si están leyendo un libro del Pentateuco, porque cada libro está escrito con un lenguaje diferente. Lea el contexto, a quién fue dirigido, por qué. En esta semana me hicieron una pregunta, ¿por qué las mujeres no podían hablar? Estaban en un contexto diferente. La mujer no sabía leer, la mujer no sabía, no iba a las sinagogas a escuchar. Entonces hacían preguntas muy básicas y se gastaba el tiempo de ser edificados en preguntas que el esposo le podía responder en su casa. Entonces, si nosotros leemos la Biblia y todo lo que leemos lo tomamos textualmente, vamos a sacar muchos versículos de contexto para estudiar la palabra. Entonces, necesitamos conocer contexto, necesitamos contexto histórico, a quién fue dirigido, cuál era ese pueblo, por qué él escribe de esa manera y sobre todo necesitamos tiempo. La Biblia no se lee en microondas. Se necesita tiempo, hay que sentarse, hay que apagar el internet, porque ahí es que más llaman y más notificación y más de todo. Se necesita tiempo, se necesita tranquilidad, se necesita sentarnos, meditar la palabra. Entonces, vamos a los puntos prácticos porque lo veo muy seriecito, pero se necesita. Los puntos prácticos. Primero, saque tiempo todos los días. Fue el último punto de arriba, pero se vuelve a repetir. Saque tiempo todos los días para estudiar la palabra. Como dije, nosotros comimos ayer y necesitamos comer hoy. No, que la palabra de ayer fue excelente. Ya con eso yo me quedo toda la semana. Estoy renovado. No, hermano, usted se come un sancocho buenísimo, pero en la noche hay que cenar. Entonces, de la misma forma, saque tiempo todos los días. Ore para que sea Dios el que le dé la sabiduría, el entendimiento de la palabra, para que sea Dios que le ayude a entender, para que sea Dios quitando todo argumento que haya en su mente para entender la verdad de la palabra. Tercero, inicie por lo sencillo. A veces hay personas que me hacen preguntas y yo les digo, no te metas para allá todavía. Temas teológicos de discusiones de 300 años y todavía usted no sabe entender la salvación por gracia. Hermano, deje ese tema ahí guardado y comience por lo sencillo. Entonces, comience por lo sencillo. Comience a leer la Biblia, el libro de Juan, luego las cartas. Siempre digo, lea primero el Nuevo Testamento. Si comienza por el Antiguo Testamento, cuando usted dé ese choque ahí en esa genealogía, comience por lo sencillo, una lectura práctica de la palabra. Y luego va pasando y cada año cuando usted la vaya leyendo, cada año usted va a ir profundizando un poco más. Nadie da en la universidad matemática 5 antes de dar matemática básica. ¿Por qué? Perdió su tiempo. Entonces, lo mismo con la palabra. Y eso vamos por el 3, comience por lo sencillo. 4, medite lo aprendido. Leí la Biblia. ¿Y qué tú leíste?
ay Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy leyendo? Medite la palabra, medite la palabra, quédese con una frase, quédese con un versículo. Vamos a suponer, el mío de ayer fue, cuando soy débil, entonces en Él soy fuerte. Entonces, la debilidad que Dios utiliza para glorificarse a Él, para que la gloria no sea de nosotros, sino que sea de Él. Quédese con una frase, quédese con una palabra. Bueno, lo de hoy es fe, lo de hoy es amor, lo de hoy es, pero que usted sepa y que lo vaya meditando en el día a día, que lo vaya meditando, pensándolo. No que lo leí y me olvidé de eso. Entonces, número 5, comparta con un hermano lo que usted está leyendo. Si Dios está ministrando tu vida en una área, entonces comparte con un hermano lo que Dios te está enseñando. Y eso nos ayuda a nosotros también poder profundizar, edificar a nuestro hermano, pero también nuestro hermano nos edifica a nosotros y la palabra se queda más grabada en nuestra mente. Por eso le digo, lea la palabra como lo hacemos como congregación, lea la palabra con la célula, lea la palabra con su esposo, porque eso nos ayuda a profundizar en la palabra. Entonces, punto número 6, no se quede en la teoría, pase de la teoría a la práctica. Si nosotros leemos la Biblia y lo hacemos intelectualmente, que sabemos recitar todos los versículos, todos los capítulos, pero no practicamos absolutamente nada de eso, no hemos madurado, no hemos crecido, no tenemos práctica en lo que Dios nos está enseñando. Así que el punto número 6, pase, no se quede en la teoría, pase a la práctica, viva la palabra. Si Dios nos está enseñando algo, debemos de vivir eso que el Señor nos está enseñando. Y como conclusión, hermanos, el escudriñar la Biblia no es para acumular conocimiento, es para conocer a Cristo y que Cristo sea formado en nosotros. Así que la pregunta sería la misma del inicio. ¿Y tú lees la Biblia todos los días? Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿y tú? Si tu respuesta fue no, porque puede ser no. ¿Y tú vas a leer la Biblia todos los días? Porque puede ser que hasta el día de hoy no encontráramos o no supiéramos, vamos a decir. Pero ¿y de hoy en adelante? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo creyentes porque soy creyente y porque voy a la iglesia? ¿O vamos a estudiar la palabra de Dios para que Cristo sea formado en nosotros? Ese es el llamado de Dios para nosotros, que no solamente nos llenemos de orgullo, este es el mes de la Biblia, nuestra bandera tiene una Biblia, sino que nosotros podamos conocer la palabra y vivir la palabra de Dios y que Él sea formado en nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tú nos dejaste la palabra para que nosotros pudiéramos conocer tu corazón, conocer tus mandatos y poder vivir, mi Dios, de acuerdo a tu voluntad para nuestras vidas. Señor, quita de nosotros toda dejadez, quita de nosotros todo desinterés y produce corazones que amen tu palabra y que busquen tu palabra, mi Dios. Que tengan ese anhelo por conocerte y por vivir para ti, mi Dios. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a estudiar tu palabra todos los días y pasar de la teoría a la práctica para agradarte a ti y para hacer tu voluntad, mi Dios. Señor, que nosotros no entremos en esa estadística de los creyentes que no conocen a su Señor, sino que nosotros podamos conocerte como tú quieres que nosotros te conozcamos. Gracias, Señor,
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con gran es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Permitirnos cantar juntos para Él. Dele un abrazo enorme a su hermano que tenía tantos días sin ver. Alegres de poder estar aquí reunidos. Ya ustedes saben, invitando personas para esa próxima actividad que tenemos trivias. Y recordarles que todos los martes aquí tenemos estudio de la palabra. Si usted quiere aprender más, indagar más, hacer preguntas, los esperamos todos los martes. Los jueves tenemos estudios para todo aquel que quiera servir, discípulos, para si usted quiere aprender más sobre el Señor. Así que te esperamos todos los jueves aquí.